salva y si quieres, solo si quieres, y si quieres, podría causar un tifón. El proyecto Rodadas del Ecuador te invita a ser parte de algo grande. Rodadas del Ecuador es más que una aventura en moto. Es un proyecto transformador impulsado por Plataforma Cívica Nueva Sociedad, Builds Asesoría Empresarial, AILU Comunicaciones, Evolución Radio Comunitaria RFG y Podcast Bikers. Juntos, estamos trazando rutas que pocos han recorrido para revelar los secretos mejor guardados de Ecuador. Si tienes una moto, únete a nuestra próxima rodada y sé parte de esta mega iniciativa que está redefiniendo el turismo en Ecuador. Si quieres ser parte de las organizaciones involucradas en este proyecto, ponte en contacto con nosotros. Juntos, construimos el Ecuador de nuestros sueños. Inscríbete ahora y deja tu huella en esta gran aventura. Y lo tan antinatural, dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Has clamado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Soy Ronald Fernández y esto es Diálogo Abierto. Como todos los días, estamos con invitados especiales, tratando temas interesantes que a ustedes y a la ciudadanía les conviene saber. El día de hoy nos acompaña Alejandro Gallo, con quien vamos a conversar sobre los procesos de la unidad de la izquierda y el progresismo en Ecuador. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias, Ronald. Buenas tardes para todos los que nos están viendo a través de tus redes sociales. Bueno, bienvenido. Espero de antemano agradecerte por aceptar esta invitación. Y bueno, vamos empezando con el tema. ¿Cuáles son esos procesos de unidad de la izquierda? Vimos hace algunos meses atrás que la izquierda en Ecuador intentó aliarse, pero también vemos que la izquierda mismo trata de destruirse entre sí. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, yo creo que las diferentes organizaciones políticas que estuvieron inmersas en este proceso de diálogo, de unidad, creo que fue algo conocido por todo el Ecuador. Estábamos en diálogos con la Revolución Ciudadana, Izquierda Democrática, Centro Democrático, perdón. Centro Democrático, perdón. Pachacutic, el Partido Socialista Ecuatoriano y Reto. Estos 5 partidos, en conjunto con las organizaciones sociales, estábamos trabajando un plan de gobierno y yo creo que eso hay que rescatarlo para todos los ecuatorianos. Eso es algo que, si bien es cierto, hace muchos años han habido estas intenciones de unir a las izquierdas, pero nunca se trabajó en un plan de gobierno en conjunto. Nosotros en esta ocasión, con varios movimientos sociales y políticos, elaboramos un plan de gobierno donde cada uno de estos partidos políticos se comprometieron a ejecutarlo en caso de que uno llegue a las elecciones. Lamentablemente no se concretó el binomio electoral de entre los 5 movimientos políticos, dentro de las 5 organizaciones políticas, pero estamos viendo y ojalá que lleguemos a segunda vuelta y el partido político que llegue a segunda vuelta debe tener el respaldo de todos los demás, las demás organizaciones políticas que han participado en este proceso, donde ya se construyó un plan de gobierno. Eso hay que dejarlo muy claro a la ciudadanía. Esto ya es un logro que se hizo porque ya existe un plan de gobierno enfocado en la gente, enfocado a salvar al pueblo ecuatoriano para no seguir como estamos viviendo, con altos índices de criminalidad, de violencia.
recuperar el tejido social en el país con educación, con temas culturales y un sinnúmero de cosas que han estado abandonadas por estos 3 últimos gobiernos de corte neoliberal, donde lo único que hemos visto los ecuatorianos son que benefician a sus propias empresas, a empresas familiares, y al común de la gente está ahí con sus problemas diarios, que ninguna autoridad del Estado se preocupa realmente por ellos. O sea, yo creo que todos los ecuatorianos ya nos hemos dado cuenta de todo lo que el actual gobierno dijo en campaña, el señor Noboa específicamente, y una vez que llegó al gobierno hizo todo lo contrario, pero todo lo contrario. Desde el alza al combustible, el alza al IVA, la energía eléctrica, los actos de corrupción con su familia, y es como que el gobierno actual vive en un círculo, en una En una esfera, nube, en y una ellos, burbuja. en una burbuja que solo ellos se creen y Bueno, comienzan están creando a su burbuja inmobiliaria, de hecho, porque por eso está lo de Olón también. y comienzan a difundir todos sus disque logros para la ciudadanía, pero todo es mentira. Y la ciudadanía que vive el día a día, la persona que sale a las calles a trabajar, el padre de familia, la madre de familia, conoce la realidad que vive en su día a día. Y ellos, lamentablemente, yo creo que los ecuatorianos no somos tontos y ya se están dando cuenta de que todo lo que prometió el señor Noboa ha resultado en mentiras. Entonces, todo esto, todas estas preocupaciones se han acogido en el plan de gobierno que se elaboró en conjunto con los partidos políticos y las organizaciones sociales. Y ahora, en este momento, ya varios líderes políticos de diferentes agrupaciones lo han manifestado y yo, como en representación del movimiento Unión Ciudadana, también hago un llamado para que no solamente trabajemos de aquí en adelante con la tendencia de izquierda o progresista en el Ecuador, también hay que hacer un llamado a, a todas las agrupaciones, indiferentemente de su ideología política, sean de derecha, de izquierda, a todas las organizaciones, a los empresarios, a los pequeños empresarios, a los emprendedores, a los dueños de negocio, al campesino, a los montubios. Todas estas agrupaciones debemos unirnos en este momento para trabajar en un bien común. Y ese bien común son todos los ecuatorianos y sacar de la pobreza a las grandes mayorías de este país que siguen siendo las más vulneradas. Solo hay un pequeño grupo de personas en el país que podemos decir que viven bien, pero las grandes mayorías no. Y justamente nosotros, en ese plan de gobierno que se elaboró, estamos pensando en esas personas. Sí, a esto quería consultarte. Dentro de lo que tú me dices, estaba Reto ahí. Yo recuerdo que Reto era antes de Paul Carrasco, el representante que era Juntos Podemos. Hoy pertenece a Eduardo Sánchez. ¿Eso es de derecha o de izquierda? ¿Por qué me perdiste? Yo lo consideraba como de derecha. Bueno, no sé si es Eduardo Sánchez el presidente del movimiento, creo que es Raúl Chávez el presidente del movimiento, que actualmente es concejal del municipio de Guayaquil. Eduardo Sánchez me parece que fue el candidato presidente de Reto. Sí, es el que estaba de presidente en estaba de presidente de Reto. Sí, yo creo que el presidente de Reto es Raúl Chávez, concejal de Guayaquil, me Ah, parece. ya cambiaron. Pero en todo caso, claro, ellos estuvieron desde el inicio en las mesas de diálogo en esta primera fase, que como te digo fue denominada la fase donde nos juntamos, partidos de izquierda y organizaciones sociales de la tendencia de izquierda y progresistas del Ecuador. Ya. Ahora, nos vamos a juntar todos. En este momento, Reto, tendríamos que revisar, yo no formo parte de Reto, pero tendríamos que revisar los principios ideológicos de Reto. Pero en todo caso, ellos estuvieron desde un inicio en estas mesas de diálogo y bueno, estuvimos trabajando con varios representantes, también estuvieron los representantes de Yas Unidos, de la CONAIE, de Pachacutic. Y esto es algo histórico, pero como te digo, creo que todos sabemos las rencillas políticas que han habido, que existieron en estas organizaciones políticas. Y sin embargo, a pesar de estas rencillas políticas, dieron una muestra de madurez, y madurez política de los representantes de cada organización política en sentarse a dialogar, dejando las rencillas a un lado y trabajar no para sus intereses, sino para los intereses del pueblo ecuatoriano. Y esto creo que es importantísimo de resaltar, porque todos sabemos las rencillas políticas que, por ejemplo, existían entre Pachacuti y la CONAIE con la Revolución Ciudadana.
y sin embargo estuvieron trabajando en las mesas de diálogo, dejando esas rencillas y buscando un bien común para el país, para todos los ecuatorianos. Sí, bueno, yo ahí quisiera dar un criterio, ¿no? Dieron un gran avance el sentarse en una mesa, el tratar de solucionar de unirse o de unificarse, dieron un gran avance. Pero también vemos que ahí es quién se cree el Salvador, porque vemos que por un lado salió Revolución Ciudadana dando podría decirse el primer paso, pero también estaba Leonidas Suiza, ¿no? Con que él, con la otra persona que podía hacer más frente, que él tiene, lleva, mueve más gente. Y también empezaron los otros movimientos también que se creían, podría decirse los salvadores. Entonces, aquí más que darse una alianza, se estaba midiendo quién tiene más fuerza. Y creo que eso fue lo que no ayudó a concretarse la alianza o la unificación entre la izquierda. Bueno, yo creo que no era una reunión para medir fuerzas. Lamentablemente, a la hora de... Habían varios pasos, ¿no? El primer paso era, primero, dejar las rencillas a un lado, sentarse del hogar y trabajar en conjunto. Todo eso se lo logró. Se trabajó en conjunto, se hizo un plan de gobierno donde las peticiones históricas, esa lucha histórica de cada organización política, sea de Pachacutic, de su brazo social que es la CONAIE, lo que necesitaba o los otros partidos solicitaban, todas las peticiones de las organizaciones políticas llegaron a un consenso. ¿Y cuál era el consenso? Claro, si beneficia al pueblo ecuatoriano, si va a beneficiar al país, está bien, hagámoslo, a pesar de ciertas rencillas o ideologías que podían de pronto hacer un punto de quiebre en estas organizaciones políticas. Ahora, ¿cuál era el segundo paso en este proceso de unidad? Evidentemente el binomio electoral, que sí, todos queríamos eso, pero lamentablemente cada organización política tiene su autonomía, tiene sus procesos de democracia interna, además de que lo exige la ley, y ahí sí cada agrupación política tuvo sus procesos internos, y ahí sí hubieron un punto como de quiebre en que, claro, quién va a liderar el proceso de la unidad, quién va a ser en el binomio, quiénes van a ser los más representativos. Y nosotros como movimiento Unión Ciudadana, al menos estamos de acuerdo que sea la Revolución Ciudadana que lidere este proceso de unidad, porque si nos basamos en la estadística, si nos basamos en los números, que es de esa forma en que se ganan elecciones en todo el mundo, con votos, la agrupación política que lideraba la intención de voto y que la ha liderado históricamente en los últimos años ha sido y es la Revolución Ciudadana. Y eso no lo podemos negar. Creo que todos estamos de acuerdo en eso, que las elecciones se ganan con votos. Y si nos basamos dentro de los 5 partidos políticos que estaban en esta mesa de unidad de trabajo, la Revolución Ciudadana es la que está más cerca de intención de voto a llegar a la presidencia de la República. En segundo lugar, yo creo que de igual forma, basándonos en la estadística y en los números, es Pachacuti quien tendría el segundo lugar usando esta metodología de números y de estadística. Y de ahí las siguientes organizaciones políticas que, bueno, todos sabemos la incidencia política que tiene cada organización, ya sea en provincias, en regiones, en ciudades, pero lo que está claro y lo que me parece a mí que es indiscutible es que en números la intención de voto, la Revolución Ciudadana es la organización política que está más cerca de llegar a la presidencia. Entonces, si partimos de ese análisis, ¿quién debería estar en el binomio? Es la candidata de la Revolución Ciudadana, que es Luisa González, y Leonidas Issa por el lado de Pachacuti. Eso para nosotros es el binomio ideal porque era un ¿Por qué no se dio complemento. ese binomio? Bueno, la Revolución Ciudadana estaba presta a eso. Luego hubo un quiebre con las demás organizaciones políticas en que, claro, cada uno, yo creo que, Los bueno, dos querían la presidencia y se ninguno respeta. quería ser vicepresidente. Mira, yo creo que hay que respetar la autonomía de los partidos y yo creo que están ellos en su legítimo derecho de pensar que cada uno de sus líderes o de sus candidatos están cercanos a ganar la presidencia de la República. Nosotros lo respetamos, pero sin embargo nos tenemos que basar en algo en concreto, en algo que sustente lo que cada organización política cree. Y para nosotros el mejor sustento para demostrar
que realmente está cercano a ganar la presidencia es la intención de voto. Y repito, yo creo que está clarísimo que la organización política que está más cerca con intención de voto es la Revolución Ciudadana. O sea, sabemos claramente que la Revolución Ciudadana siempre va a tener la mejor intención de voto. Es un movimiento que duró muchos años, que se sigue manteniendo con muy buenos afiliados, podría decirse así, o adherentes. Es un movimiento, pero también tenemos en cuenta que siempre que pase a segunda vuelta, todos los movimientos se aliarán ante el anticorreísmo. O sea, no, aquí hoy tenemos los correístas y los anticorreístas. Entonces, siempre y cuando pasen a segunda vuelta, todos se van a aliar a cualquiera que no sea el grupo de correístas, el grupo de Revolución Ciudadana. Entonces, también tenemos una debilidad ahí. Ante eso, si bien está claro, Luisa González podría ser un buen candidato, también tiene debilidades, al igual que Leonidas Issa, tiene muchas debilidades que se han ido viendo en estas últimas bullas que se dieron tanto en el gobierno de Guillermo Lazo como en el gobierno de Moreno. Entonces, eso también fragmentó y un poco manchó la credibilidad de Leonidas Issa. Y aún así, con esta credibilidad, ¿crees que pueda ser un buen binomio con Luisa González? Bueno, eso era lo ideal. Lamentablemente ya las fechas culminaron para registrar las alianzas electorales, eso ya no va a pasar. Sin embargo, aquí hay cosas importantes que aclarar con lo que acotaste. Primero es que, claro, yo creo que ningún ser humano es perfecto, ¿no? Evidentemente todas las organizaciones políticas, sus líderes, sus miembros, sus adherentes, todos tenemos imperfecciones y debilidades. Y justamente acá hay un tema también importante que tú dijiste. Lastimosamente, en los 3 últimos gobiernos que hemos tenido, se ha polarizado mucho la población ecuatoriana. Se ha polarizado todo en dos extremos, el correísmo, el anticorreísmo, y esto es parte del daño que tiene hoy en día nuestro país, lamentablemente. Vivimos en un país dividido, en un país polarizado, y justamente Unión Ciudadana, yo en nombre del movimiento Unión Ciudadana, estoy trabajando y estamos trabajando con organizaciones políticas. Aprovecho un saludo para mandarle a nuestro compañero Rodrigo Coyaguazo, que él también está liderando el tema con el colectivo Somos Patria, donde también hay una agrupación de varias plataformas y organizaciones sociales, que cada uno verá a quién apoya políticamente de estos partidos, pero justamente conociendo este problema que vive el país de polaridad que tiene, de divisiones, de violencia en todo sentido, yo creo que tenemos que analizar el nivel de violencia que vive nuestro país hoy en día. Lastimosamente, la violencia ha llegado a niveles que ahora vemos los colegios y escuelas, que se está volviendo muy común, lastimosamente, ver a niñas, a niños peleándose afuera de los colegios, grabando las peleas, viralizando las peleas. Y todo esto forma parte del gran problema que tenemos, que es la división y la polarización que nos han llevado los malos dirigentes políticos a toda nuestra población. ¿Por Y qué crees? justamente Perdón que te corte. solo para terminar, justamente Ya. pensando en esto, hemos llegado a varios acuerdos, a pesar de no haber llegado al binomio electoral en estas mesas de trabajo, llegamos a acuerdos importantísimos. Uno de estos acuerdos fue el pacto de no agresión entre los partidos de la tendencia izquierda y progresista, en que no se van a agredir en esta campaña. Por ahí hubo un candidato de X partido que en una rueda de prensa despotricó con otro líder político, y bueno, no se respetó el pacto, pero luego este señor pidió disculpas en medios de comunicación, dijo que no va a volver eso a pasar, y eso es lo que buscamos, porque para eso trabajamos en unidad, para evitar estas confrontaciones que le hacen daño al país. Hay un pacto de no agresión que vamos a exigir que se respete estas reuniones políticas durante toda la campaña. Y el segundo punto importantísimo que también se acordó es que a la organización que llegue en segunda vuelta se le va a apoyar totalmente en alianza para poder derrotar al gobierno neoliberal, que probablemente es el que llegue, porque está usando todos los recursos que tiene en la mano en el sector público para hacer campaña, que es el Sí. partido ADN, y justamente para derrotar ese gobierno neoliberal, también hay un acuerdo de que el partido que llegue a segunda vuelta de la tendencia, es decir, de los 5 que trabajamos en equipo, en alianza, trabajemos en un plan de gobierno para cogobernar
para demostrar una madurez política como se ve en países de primer mundo, donde se forman coaliciones políticas y se trabaja de esa forma. Lo mismo va a pasar en Ecuador. Si uno de los partidos políticos llega a segunda vuelta, va a tener todo el respaldo porque se comprometieron en este acuerdo y nosotros vamos a exigir que esto se cumpla y esperemos que de llegar a una segunda vuelta se pueda concretar el tema de las alianzas como se acordó y ahí sí, en unión, en unidad, en alianza, derrotar a actual estos gobiernos que lo único que hacen es mentir a la gente. Eso yo creo que Sí. todos lo tienen claro. Actualmente ya no hay ni la derecha, no hay la izquierda, no hay el centro. ¿Crees que el correísmo colaboró? Porque hoy lo único que hay es correísmo y anticorreísmo. ¿El correísmo colaboró o qué es lo que pasó ahí? ¿Colaboró en qué? ¿Por qué no hay derecha? ¿Por qué no hay izquierda? ¿Por qué no hay centro? Y cuando tú ves en elecciones solamente hay correístas y Perfecto. Sí, anticorreístas. sí, ya entendí. Y yo creo algo muy personal, ¿no? Yo creo que Rafael Correa, a quien es una persona que yo admiro mucho por todos los cambios sociales que hizo en el país, en el Ecuador había una gran... era una gran corriente el correísmo. Y si me preguntas si el partido O sea, Revolución Alianza País fue una Ciudadana... aplanadora en sus inicios. Y sí, y Demolió todo. si me preguntas si ellos son responsables de eso, yo creo que su buen trabajo, todas las obras que hicieron para el país, logró que sean lo que son hasta el día de hoy. Y a raíz de eso, lamentablemente, los opositores políticos instauraron en los grandes medios de comunicación hegemónicos y cuando, bueno, ya llegó al poder el señor Moreno, cuando traicionó a Alianza País, cuando pasó todo esto, se instauró hasta el día de hoy el anticorreísmo, y ahora en los últimos meses está de moda el tema de la narcopolítica, que parece que es el tema que habrán cogido de moda para estar ahí martillando todo lo que ha hecho la Revolución Ciudadana. Yo respeto mucho todas las ideologías y tendencias que existen en el país, pero es innegable que justamente esta polarización que hay, por un lado surge por todo lo bueno que se hizo, porque nace desde las personas, y por otro lado la oposición política que no tiene nada más que atacar con actos de corrupción y la ayuda de cierta prensa a instaurar estas matrices de opiniones que lo único que han hecho lamentablemente es llevarnos a este nivel de violencia que vivimos hoy en día. Y lo repito, lamentablemente es una realidad que vivimos, que esos niveles de violencia han llegado incluso a las escuelas y colegios de nuestros niños y adolescentes. Entonces es un tema preocupante que mientras no haya una visión para rescatar a nuestros adolescentes del crimen organizado, esto nunca va a solucionarse. Por ejemplo, ¿cuál es la política pública que tiene este gobierno del señor Noboa para combatir al crimen organizado? Porque sí, ese es el punto en el que quería llegar. O sea, hoy vemos que hay el correísmo y el anticorreísmo. No importa quién esté en el poder, con tal que no sea el correísmo. Vemos que no importa qué es lo que hagan. Si el país está... Antes, por un litro de leche se salía bullas. Prometieron que no nos iban a subir los impuestos, que no iban a quitar los subsidios y al final del día se quitó. Pero la gente no sale. O sea, no les importa quién esté gobernando, con tal que no sea el correísmo. O sea, a ese es el punto al que quería llegar. Tuvimos un gobierno, podría decirse mediocre, de Guillermo Lasso, en donde al final del día no pudo hacer nada y declaró la muerte cruzada y al pueblo no le importó. Pero se unieron nuevamente y va a volver a pasar esto. Yo podría afirmarlo, que si Luisa González pasa a segunda vuelta, que va a llegar a segunda vuelta porque el Revolución Ciudadana es una máquina, va a llegar, pero al final del día se van a unir todos en contra de cualquiera que vaya en el movimiento de Revolución Ciudadana. Y va a volver, y vamos a tener los mismos resultados. Primero fue Lenín Moreno fue apoyado por Revolución Ciudadana, fue Guillermo Lasso, que era cualquier persona menos el correísmo. Después fue Daniel Noboa. Hoy no es que tengamos la mejor aceptación, pero la gente quiere cualquier cosa que no sea el correísmo. Y prefieren, y muchos en el exterior, personas que salieron del país y están en el exterior, dicen que no van a afectar la imagen de Daniel Noboa con tal de que no se engrandezca la imagen de Revolución Ciudadana.
Entonces, saben que ellos salieron por cuestiones del gobierno, pero prefieren vivir afuera bajo la misma creencia con tal de que no vuelva el correísmo. Entonces, a ese punto es el que quería llegar. ¿De dónde nació y por qué preferimos cualquier cosa que no sea el correísmo? Bueno, yo creo que primero no son todos los ecuatorianos. Yo creo que la mayoría de ecuatorianos que han palpado, han visto, han usado todas las obras que dejó Rafael Correa cuando fue presidente, tienen algo claro, ¿no? Pero yo creo que aquí hay un tema más con los jóvenes que tal vez no vivieron antes del 2006, cómo eran las instituciones públicas. Por ejemplo, cuando alguien iba antes del 2006 al registro civil, cuando iban al tema, a hacer temas públicos en el IES, un sinfín ¿Ha de... cambiado? O sea, si lo ves como fue antes O sea, del gobierno y hoy, antes del 2010, antes ¿ves del alguna 2006, diferencia? no, no, por supuesto, es abismal. O ¿Por sea, qué? ves, a ver, entró en el 2006. En el 2000, ¿cómo era el seguro social en el 2000 y cómo es ahora? ¿Ves alguna No, por diferencia? supuesto, la diferencia es abismal. Desde que tú entrabas, antes las instituciones públicas parecían un mercado, eran un desastre. El servicio que recibía el ciudadano de las instituciones públicas del aparataje estatal era paupérrimo. Yo recuerdo, El servicio, sí, bueno, el yo servicio mejoró pequeño, bastante. yo recuerdo cuando era muy pequeño que mis padres a veces me llevaban al registro civil y eso parecía un mercado. Y en Guayaquil, que era una ciudad bastante, digamos, más desarrollada que otras pequeñas ciudades en el resto del país. Entonces yo no me quiero imaginar cómo eran en otras ciudades más pequeñas o en la parte rural las instituciones públicas. Yo cuando el gobierno de Rafael Correa hizo todo lo que hizo en obra, en aparataje estatal, yo recuerdo que iba al registro civil y renovado sacaba mi cédula de ciudadanía en 30 minutos, con un servicio de primera, aire acondicionado, Bueno, sillas. hoy Y actualmente ahora, coges un turno y te dan a los nada. 3 meses. No, Ronald, no hay aire acondicionado, te O hacen sea, esperar meses. a ese es el tema. Volvemos al mismo punto. Hoy llamas y no te dan turno. Es que No, no no hay. hay turnos. No, Tienes que ir a ver quién te ayuda por supuesto. de los tramitadores que habían Casualmente hace años. Hoy vuelven a volvieron los nacer, tramitadores. vuelven a nacer los tramitadores por esta deficiencia estatal que estos gobiernos lo han hecho por dos razones. O una, son demasiados incompetentes, que sí puede ser porque son personas que no tienen conocimiento de lo público, pero otra razón, que es la principal, que es la excusa que ellos usan de que lo público no sirve, es porque lo debilitan ellos mismos para luego privatizarlos, como lo que Lo está que están pasando haciendo con ahora. CNE y el Lo que Banco está del pasando Pacífico. ahora. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Quitan presupuesto para estas instituciones, debilitan el aparataje estatal para que luego la gente diga esto no sirve para nada, esto tiene que desaparecer, y luego lo que ellos hacen, la gran solución, vamos a Comprar. privatizar todo. Y ojo, que yo no estoy en contra de las privatizaciones o las concesiones. Yo creo en la empresa privada. Yo creo que el Ecuador necesita tener una economía con el mercado, no totalmente de mercado, pero sí con un mercado abierto. Y evidentemente la parte privada es una ayuda fundamental en cualquier sistema de gobierno, en cualquier aparataje estatal. Pero una cosa es trabajar a la par con una visión de ayudar al pueblo ecuatoriano, de ayudar a las grandes mayorías que más lo necesitan, de acabar o reducir la brecha de la desigualdad social que existe en nuestro país. Y otra cosa es tener una visión de llegar al gobierno para privatizar todo y solamente para favorecer a las empresas privadas de la familia, de los gobiernos de turno. Entonces, hay dos visiones importantes. No es que estamos en contra de la empresa privada con el gobierno, debe de existir la empresa privada. Y hay que darle mucha fuerza a la empresa privada para que con ayuda del Estado puedan hacer algo eficiente para todo el pueblo ecuatoriano. Pero una visión con la que no estamos de acuerdo es que se use a la empresa privada para desbaratar la parte pública y que solamente llegue la empresa privada a enriquecerse ellos y tener una visión corporativista sin pensar en el pueblo ecuatoriano, porque solo piensan en llenarse los bolsillos de ellos y no piensan en el pueblo ecuatoriano. Entonces son visiones diferentes
pero no es que estamos en contra de la empresa privada. La empresa privada debe ser un ente fundamental. Yo mismo me dedico al sector privado, entonces esto es importante que la gente sepa que no se trata de fomentar el odio hacia la empresa privada, como muchos gobiernos de estos gobiernos corporativistas han hecho creer a la gente que en los partidos de izquierda que se odia a la empresa, que no debe de existir. Es totalmente falso eso. La empresa privada debe de existir, pero con una visión social de ayudar a la población ecuatoriana, más no de llegar la empresa privada al Estado y que solo lleguen a enriquecer sus empresas y sin pensar en la población ecuatoriana. Entonces, esas visiones son importantes a aclarar y definitivamente yo creo que la gente debe darse cuenta de eso. Yo ¿Qué no es lo creo que que... sean todos los ecuatorianos que digan no quiero que vuelva la Revolución Ciudadana o las obras que hizo. Pueden tener cierta, no sé, los medios de comunicación, tú sabes, los hegemónicos también han ayudado a instaurar matrices de opinión y lamentablemente las personas que sabemos las personas que estamos en el medio, sabemos que los medios de comunicación hegemónicos como Ecuavisa del Amazonas tienen dueños y esos Todos dueños, tienen. y esos dueños tienen tendencias políticas, tienen amistades políticas O y sea, bueno, lamentablemente eso se ha visto. realmente los medios de comunicación favorecen a quien les pague. O sea, Y ya hemos lamentablemente visto es así. realmente eso. O sea, el medio de comunicación no es libre, es a quien les pague. Lamentablemente es Hemos así. visto que han estado en contra de uno, después se han puesto a favor de otro y dejan de pagarle, se ponen en contra. O sea, los medios de comunicación, podría decirse tradicionales o convencionales, siempre van a tener un pago, van a tener un patrón, porque al final del día necesitan comer. Y ese Correcto. comer está implementado en quién paga el pautaje y a quién le favorezco y a quién no. Así Entonces, es. mientras sea un medio pautado, siempre va a tener un dueño o un patrón a quien tenga que obedecer. ¿Qué es lo que hace falta para que la izquierda se pueda unificar? Como Bueno, lo hizo en algún tiempo la Alianza País, unió las izquierdas. yo creo que en este momento se ha avanzado muchísimo, a pesar de que ciertos sectores políticos han tratado de minimizar este proceso que pasó. Yo digo que es una primera fase. Yo creo que fue bastante bien. No fue lo ideal, que era que existe un binomio electoral en alianza, pero se ha avanzado muchísimo. Ya hay un plan de gobierno. Estamos esperando que se respeten hasta ahora se ha respetado el pacto de no agresión. Vamos a estar vigilantes de que esto siga así y que no se rompa este pacto de no agresión. Y vamos a estar mucho más vigilantes a que se cumpla en segunda vuelta, que la organización política de la tendencia izquierda y progresista que llega a segunda vuelta tenga el respaldo popular de todas las organizaciones sociales y de las demás organizaciones políticas que trabajaron en este plan de gobierno. Porque para eso ¿Se puede trabajaron, lograr para, eso? para hacer un cogobierno de coalición, un gobierno en alianza. Entonces, por algo trabajaron en este plan de gobierno. Entonces, vamos a estar vigilantes todas las organizaciones y movimientos a que esto se cumpla y que en segunda vuelta esto se concrete. Bueno, y me preguntas de qué hay que hacer para que los partidos se unan. Y yo creo que ya lo hicieron. Y lo primero que hay que hacer es deponer los intereses personales o individuales de las organizaciones y pensar en un bien común, que en este momento es nuestro país. El ciudadano común y corriente que no está inmerso en política, el padre de familia, la madre de familia, que sale a trabajar 4 o 5 de la mañana, nuestros campesinos, nuestros montubios, las personas que no tienen un trabajo formal, que salen a vender lo que tengan que vender para llevar un pan de comida en su casa y viven todos los problemas que tiene nuestro país en el día a día, esas personas saben en qué gobierno están mejor y cómo ha venido decayendo toda la clase, el nivel de vida de nuestra sociedad. Antes uno salía tranquilo a abrir un negocio, tenía la esperanza de emprender un nuevo negocio, de salir a la calle, de trabajar, de tener tiempo de esparcimiento en familia, y ahora ya no se puede salir de las casas. O sea, es un tema que afecta desde lo social a lo económico, porque ya no puedes salir a pasear al parque el fin de semana, ya no puedes tener las ganas de abrir un negocio, porque sabes que te van a vacunar, te van a ir a extorsionar, el tema de los secuestros, de los robos. Entonces es un tema sumamente
que el gobierno no entiende, el gobierno de Noboa y el gobierno del señor Lazo, no entendieron que estos temas no se atacan y no se solucionan con más armas de fuego, no se solucionan con más violencia. Es parte, sí, el tema de la autoridad de la autoridad policial, el tema de los militares, es una parte de la solución. Pero mientras los militares y la policía sigan metiéndose a los barrios más pobres de nuestro país, a simplemente meter preso a los adolescentes y a los jóvenes, que también son víctimas de las mafias y son víctimas del crimen organizado, no vamos a solucionar nada porque ellos son piezas descartables para las mafias. El adolescente que está ahorita llenando las cárceles del país y que salen en las propagandas del gobierno de que están cogiendo, desarmando bandas y todo esto, eso es una mentira, porque no están deteniendo a los grandes capos mafiosos que operan en nuestro país. Este gobierno de Noboa no ha capturado ningún capo de la mafia. Lo único que captura son adolescentes con tatuajes, adolescentes con problemas de drogas y adolescentes que han sido víctimas de estas mafias porque los reclutan muchas veces bajo amenazas, que es otro tema que la gente desconoce porque piensa que solamente estos jóvenes salen a matar por dinero y no se dan cuenta que muchos de estos adolescentes son amenazados, ellos y sus familias, en estos barrios pobres donde el Estado perdió su presencia, no hay ausencia de Estado. Y como hay esta ausencia de Estado en los sectores más pobres del país, es donde llegan las mafias y se adueñan de esos espacios donde el Estado debería estar presente. Se dice que en las cárceles están los pobres, porque el rico que tiene plata jamás será enjuiciado, que para cometer delitos tienes que hacerlos en altos grados, como en ministerios, como en lugares de alta índole y no en las calles. Si robas un celular, robas una gallina, es más fácil que te metan preso porque al final del día no tienes con qué defender. Para que estos procesos de unificación y para que la izquierda vuelva a tomar un renombre, realmente se ha perdido mucha incidencia. La gente, hoy tenemos actores sociales, líderes barriales, que venden a su pueblo, que en la mañana, vamos a ver, ya mismo iniciamos los procesos de elecciones, en donde vamos a ver en la mañana candidatos, en la tarde candidatos, y todo el día candidatos en los mismos sitios. Estamos viendo que las alianzas se hacen de acuerdo a la persona que pueda pagar los espacios. Y eso es lo que ha garantizado que un presidente pueda llegar o un candidato pueda llegar a múltiples espacios. ¿Cómo cambiar eso? Bueno, primero con educación, demostrándole a la gente lo que realmente pasa tras todo este engaño estatal que existe. Porque yo repito, el gobierno puede llenar los canales estatales, los canales públicos, las redes sociales de publicidad. ¿Crees que realmente pueda ganar Daniel Noboa? Yo espero que no. Pero, o sea, ¿crees que pueda hacerlo? Porque, a ver, aquí tenemos dos cosas. Si bien está claro, tiene un buen equipo de marketing, tiene una buena socialización o incidencia en marketing, pero no estamos viendo resultados. O sea, son dos cosas distintas. Una cosa es que te vendan que estás viviendo en el paraíso y otra es que veas tu realidad. Entonces, claro, tienes buen marketing y nadie lo puede negar, que tiene un buen equipo de marketing. Deben estar cobrando, o sea, el equipo de él vale cada peso que le están pagando. Pero la realidad es otra. ¿Crees que el pueblo va a seguir votando por el mismo? mira, sabiendo en la situación en la que estamos viviendo. Yo creo que no, yo creo que la gente se está dando cuenta de todo lo que está pasando, de todas las mentiras que se ha hecho. La gente se pregunta, yo cuando voy por las calles, la gente está enfadada con el tema del IVA también. ¿Qué se dijo? ¿Para qué se subió el IVA supuestamente el señor Noboa? Para combatir el crimen organizado, para equipar a la policía, para equipar a los militares. Y de repente se sube el IVA y no vemos nada. Más bien vemos a las autoridades de Noboa pidiendo donaciones, que por favor la empresa privada ayude a mejorar a la situación de los policías, militares. Entonces, ¿dónde carajo se está yendo la plata? Que ellos están... ¿En qué se está gastando? ¿En qué se está yendo? Pues, ¿en dónde la están usando? Pues. Entonces, todo esto la gente en las calles me reclama, la gente reclama esto, la gente pregunta, la gente no es tonta. Yo cuando recorro las calles del país, la gente
en los sectores populares está convencida de todo esto. Ahora, si bien es cierto, hay también que reconocer que la publicidad del gobierno y los medios de comunicación estatales tienen un trabajo diario para lavar la imagen del señor Noboa, para decir que todo lo que están haciendo beneficia al pueblo ecuatoriano, cuando todo es mentira. Entonces, yo creo que la gente que está viviendo la realidad del país está convencida de esto. Yo no creo que el señor Noboa pueda ganar por todo lo malo que está haciendo. Ahora, lo que sí me preocupa y le preocupa a muchas personas es el uso y abuso de del uso de lo público, del aparataje estatal que tiene en este momento el señor Noboa y que lo está usando para hacer campaña electoral. Y aparte de las muestras de autoritarismo que ha hecho, tomándose el Tribunal Contencioso Electoral, por ejemplo, con un acto de ilegalidad terrible, un cuerpo colegiado por una simple mayoría no puede cambiar de presidente, porque si es así, todos los cuerpos colegiados del país, sea la Asamblea, la Corte Constitucional del Ecuador, van a seguir haciendo lo mismo, o sea, no pueden, tienen que respetar la ley y la Constitución. Entonces, si ya vemos que este señor Noboa, el presidente Noboa, está usando todo el aparataje estatal para su imagen y para su campaña, y ojo que todavía no estamos en campaña electoral oficialmente. Ya está haciendo campaña, debería ser Está haciendo considerado un campaña. delito. Entonces, eso es evidente que ya está haciendo campaña. Y todo esto le está incurriendo en un sinnúmero de acciones ilegales, inconstitucionales. Y yo creo que la gente ya se está dando cuenta de esto de poco en poco. Y lastimosamente, esto igual influye. Ahora, tampoco es que la publicidad va a pesar más que la realidad que vive el país. Pero esto influye también. Y yo creo que hay un tema con los jóvenes que están escuchando, que, por ejemplo, un joven que no vivió antes del 2007, no vivió cómo era el Estado antes del 2007, cómo se manejaban las instituciones públicas, cómo era el tema de los tramitadores y todo el sistema de educación que tuvo el país antes del 2007. Estos jóvenes que no vivieron esa época y que actualmente solo escuchan que los gobiernos anteriores han sido corruptos, que está la narcopolítica, que está la corrupción. Estos jóvenes se forman una idea, porque muchos de ellos no investigan cómo era el país antes de que el señor presidente Rafael Correa hizo todo lo que hizo. Ellos creen en su cabeza que todo era corrupción y que recién ahora todo lo que hay en el país, porque todo lo que hay en el país prácticamente se construyó en la década del 2007 al 2017. Entonces, yo creo que ahí, en esta parte generacional, hay ese problema, porque son pocos los jóvenes que investigan cómo era el país antes del 2007. También falta de educación. Entonces, ellos piensan que solamente era corrupción y que ahora el señor Noboa está combatiendo el nuevo Ecuador, entre comillas, combate los actos de corrupción y acá no hay corrupción con el señor Noboa, y eso sí logra la publicidad del gobierno. Entonces, yo sí les pido a nuestros jóvenes que no vivieron cómo era el país antes del 2007, que por favor averigüen y vean, que le pregunten a sus padres cómo eran las instituciones públicas antes, cómo cambiaron y cómo se están perdiendo en estos últimos gobiernos. Porque desde que llegó el señor Lenín Moreno, todas las instituciones públicas están yéndose a un servicio deplorable. No hay aire acondicionado, no hay buena atención, no atienden para que justamente sean los tramitadores que estén haciendo sus negocios afuera, pues, y que la gente se lleve esa sensación de que no sirve para nada la institución pública y que la privaticen. Entonces, eso es importantísimo. Vemos también el tema de la corrupción del señor Noboa con las barcazas para solucionar el problema energético del país. Él se vendió como un experto energético en el debate presidencial y miren a lo que nos llevó el regreso de los apagones. Sí, lamentablemente el tiempo se nos va acabando. Algo que quisiera decirte,
te soy sincero en el tema de la realidad de nuestro país. Yo pienso, y bueno, apostaría, hemos trabajado con algunos candidatos en estrategia, y hoy la incidencia del país es muy distinta. Yo pienso, y en los últimos análisis que se han hecho, podría ganar cualquiera que presente un buen debate como lo hizo Daniel Noboa en su tiempo, y hay que agradecerle a Bolívar Armijos, porque si no fuera por la culpa de él, nadie sabía quién era Daniel Noboa. Repítame la pregunta. Pero, exactamente, pero a través de eso, igual, escogieron al peor, o sea, cualquier cosa que no era Correa, y esta vez van a elegir lo mismo. O sea, Daniel Noboa no está entre los opcionados, pero sí puedes ganar cualquier otra persona, cualquier otro candidato que demuestre tener algo de seriedad y algo un poco más de actividades en territorio. Hoy las redes sociales ponen los candidatos y en las redes sociales hay que debatir quiénes son los candidatos al público que van a llegar. Entonces, es muy fácil, yo pensaría que hoy cualquiera de los 17 candidatos que tenemos, o 16, porque Luisa de que va a pasar va a llegar, pero se van a unir, va a volver a pasar lo que ya pasaron hace 2 años anteriores, hace 2 elecciones anteriores. Entonces, se van a unir todos a favor de cualquier otro candidato. Y ese candidato podría ser cualquiera, que tenga un buen plan estratégico. Se nos va acabando el tiempo. Alejandro, te agradezco por tu tiempo, por habernos dado un poco de esta información y también de educar a la ciudadanía. La ciudadanía necesita mucha educación. Hoy se ha dejado de leer y ese proceso de lectura, un poco del civismo, es lo que nos hace falta a los ecuatorianos. ¿Cuál sería el mensaje de despedida o no sé, unas palabras que quieras dedicarle a nuestro público? Bueno, muchas gracias, Ronald, por la entrevista. Y sí, 2 puntos importantes. Primer mensaje a las organizaciones políticas que participaron en estos meses de unidad, que todos los movimientos sociales y políticos que fuimos parte y seguimos trabajando en las diferentes etapas de este proceso de unidad, vamos a estar vigilantes de que primero que se cumple el pacto de no agresión en toda esta campaña electoral. Y segundo, que en la segunda vuelta, cual sea que sea el partido que llegue, en segunda vuelta, de nuestra tendencia, de los partidos que hemos trabajado en un plan de gobierno en conjunto, que se respete la alianza que se va a realizar en segunda vuelta con las organizaciones que hemos trabajado en este proceso de unidad. Y segundo, hacer un llamado a todos los ecuatorianos que por favor no se dejen engañar nuevamente. No voten por el TikTok. Hemos vivido, sí, no voten por el cartón y por el TikTok, hemos vivido las consecuencias que nos ha llevado el odio y el resentimiento que nos han llevado los malos políticos, porque tampoco es culpa de la gente. Nos han llevado los malos políticos a esta polarización que tenemos hoy en día los ecuatorianos. Tenemos que reducir esos niveles de violencia empezando por nosotros, empezando con no atacar a la gente, con no atacar al adversario, en pensar en un bien común que es el pueblo ecuatoriano, pensar en esas grandes mayorías que hoy en día están sin trabajo, que están mendigando en las calles, y por esas personas, por la gente del campo, nuestra ruralidad en el país que está en el olvido, todas esas personas que son las más vulnerables en nuestro país, ellos son nuestro eje principal y tenemos que nosotros estar trabajando para ellos, para que ellos puedan tener una vida digna. Y nosotros como movimiento Unión Ciudadana va a seguir y vamos a seguir trabajando y exhortando a los actuales líderes políticos para que piensen en esas grandes mayorías, para que piensen realmente en el pueblo ecuatoriano. Nosotros como Unión Ciudadana en eso vamos a trabajar y vamos a seguir pensando, trabajando por las grandes mayorías de nuestro país. Y vamos a seguir exhortando a los actuales dirigentes políticos que trabajen para ellos, no que trabajen para las empresas o familiares como lo hace el actual gobierno del señor Daniel Noboa. Ya, Unión Ciudadana va a seguir en los procesos de unificación de la izquierda. Así es, Ronald. Unión Ciudadana va a seguir en estos procesos de diálogo. Creo que nuestro nombre propio lo indica, Unión Ciudadana. Buscamos la unidad en el país, estamos buscando reconciliar, que todas las personas se reconcilien en un bien común,
el bien común, que es el bienestar del pueblo ecuatoriano. Unión Ciudadana va a seguir trabajando, va a fortalecerse y va a seguir luchando para que las actuales organizaciones políticas piensen y trabajen únicamente para el pueblo ecuatoriano. Muchas gracias. Les agradezco a todas las personas por seguirnos en redes sociales, por darle like, por compartir. Esto es Diálogo Abierto y el día de hoy nos acompañó Alejandro Gallo con los procesos de unidad y los procesos de unidad de la izquierda y el progresismo en Ecuador. Así que si quieren saber más temas interesantes, compartan, denle like y nos vemos el día de mañana. Gracias, una excelente tarde. Lleno de una pasión que afana mi mirada, desgarra mi alma, me ahoga y me salva. Y si quieres, solo si quieres, y si quieres, podría causar un tifón. El proyecto Rodadas del Ecuador te invita a ser parte de algo grande. Rodadas del Ecuador es más que una aventura en moto. Es un proyecto transformador impulsado por Plataforma Cívica Nueva Sociedad, Builds Asesoría Empresarial, AILU Comunicaciones, Evolución Radio Comunitaria RFG y Podcast Bikers. Juntos, estamos trazando rutas que pocos han recorrido para revelar los secretos mejor guardados de Ecuador. Si tienes una moto, únete a nuestra próxima rodada y sé parte de esta mega iniciativa que está redefiniendo el turismo en Ecuador. Si quieres ser parte de las organizaciones involucradas en este proyecto, ponte en contacto con nosotros. Juntos, construimos el Ecuador de nuestros sueños. Inscríbete ahora y deja tu huella en esta gran aventura.